Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora de muchísimas maneras en todo el país y por supuesto nuestra universidad lo hace con un extenso programa de actividades culturales, con mesas de diálogo y de reflexión que tienen como objetivo central pues crear y tener ambientes de convivencia más respetuosos y también más amigables. Y bueno, también desde TV UNAM nos unimos a estas conmemoraciones y esta tarde vamos a estar platicando sobre innovación y tecnología para la igualdad de género, lema que ONU Mujeres propone para este 8M en el 2023. Pero ¿por qué la tecnología es un tema urgente de tratar y de equilibrar? ¿Qué nos ha traído? Pues por supuesto avances, pero también entornos inseguros para las mujeres. De esto vamos a estar platicando. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Comenzamos. Sabemos que cuando las niñas y las jóvenes tienen la oportunidad de desarrollarse en entornos digitales, se involucran en carreras y también en actividades que tradicionalmente habían sido para hombres. Se trata también de contar sus vivencias en tiempo real y de nombrar lo que experimentan sin intermediarios. Sin embargo, el acceso a la tecnología y a estas herramientas digitales siguen siendo una brecha por atender. Además, pues en este entorno también se corren riesgos como la violencia, lo cual nos enfrenta a otros retos. Y bueno, para platicar de todo esto, esta tarde nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM la doctora en Ciencias Marina Kriskowski, quien es directora de Innovación en Tecnologías para la Educación de la DGTIC, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de nuestra universidad. Es también especialista en alfabetización digital e investigación y desarrollo de materiales didácticos. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la UNAM Responde. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy a gusto, contenta de estar aquí un 8 de marzo. Un 8 de marzo para hablar de estos temas a los que tú le has dedicado mucho tiempo, no tiene que ser una cosa reciente para hablar justamente de esta llamada brecha digital. Comencemos por ahí. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta brecha digital que hay que romper y que hay que acabar con ella? Bueno, la brecha digital es justamente lo que separa a las poblaciones que tienen y no tienen acceso a la tecnología, pero no solo a la tecnología, sino a todos los intercambios sociales y culturales que se dan a través de los medios digitales, porque no es solamente la falta de acceso al dispositivo o al instrumento, claro, sino también la falta de acceso a lo que llamamos códigos culturales a través de los cuales interactuamos en ambientes digitales. Y es una brecha porque efectivamente separa o discrimina, ¿no?, a quien tiene acceso de quien no lo tiene. Es algo que se suma a otras brechas, ¿no? No es una desigualdad independiente, sino una desigualdad que también es resultado de otro conjunto de desigualdades. Estamos hablando básicamente de eso, y así lo entiendo, de una desigualdad. ¿Es considerada también una deuda histórica, es una deuda social? ¿Cómo se entiende? ¿Desde la investigación, desde la universidad, desde la academia? Pues mira, sí es una deuda porque, te decía, se suma a otras desigualdades. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, por ejemplo, en una mujer adulta, mayor, claro, con pocos recursos económicos, ¿no? Tiene un conjunto de discriminaciones o de marginaciones a los cuales se suma lo digital. Y entonces tiene pues menos posibilidades y menos acceso a un conjunto de bienes culturales, ¿no?, que los demás sí tienen. Y cuando digo que se le suma al hecho de ser mujer, de estar en un rango de edad de población de adulto mayor y de pertenecer, digamos, a un entorno socioeconómico bajo, es pues la falta de acceso a la tecnología es una falta más, ¿no? Claro. Porque es una deuda histórica el acceso a la salud, a la educación, ¿no? Y se le suma la falta de acceso a la tecnología y genera muchos problemas. Hablemos de lo que da, cómo esta innovación y el acceso a las herramientas tecnológicas y digitales pueden abonar o contribuir a la igualdad, a la equidad de género. Bueno, pueden contribuir, pero siempre depende de las personas. Okay. Digamos, somos las personas las que usamos la tecnología y somos las personas las que podemos contribuir a la igualdad, ¿no?
generar espacios de acceso a la tecnología para todos, ¿no? No específicamente para mujeres, es algo importante porque, como te decía, se suma a otras desigualdades. Entonces, por ejemplo, a otras carencias entre nuestros estudiantes, por ejemplo, de bachillerato y de licenciatura, también hay muchas desigualdades en el acceso a la tecnología, que a lo mejor en esas edades no se nota tanto por género, pero sí hay desigualdades que afectan en las posibilidades que tienen de estudiar, de continuar estudiando, de poder después encontrar un trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar acceso a la tecnología, pero sobre todo a qué se hace con la tecnología, cómo se usa, para qué se usa, qué aprovechamiento podemos tener de estos medios digitales para aprender mejor, para socializar, para estar en un entorno seguro. Son todas cosas que tenemos que trabajar para todos, pero que en ciertos grupos de población afectan más a las mujeres, ¿no? Las tecnologías son muy útiles para muchas cosas. Claro. También, por supuesto, pueden traer problemas como todo, pero no es culpa de la tecnología, sino de cómo se usa. Y la tecnología es muy útil para poder, en el mundo de hoy, desempeñarse laboralmente, ¿no? ¿En qué ámbitos o cómo se entienden estos beneficios? ¿Cómo ayuda el tener un ambiente o acceso a estas herramientas, a un conocimiento? No solamente se trata de herramientas digitales, sino también el conocimiento, las capacidades de poder y de saber aprovecharlas. ¿En qué puede impactar, en qué puede beneficiar de forma positiva? De muchas maneras. Positivamente muchas. Primero tenemos acceso a un cúmulo de información que antes era imposible de pensar siquiera, ¿no? Claro. A través de los medios digitales puedes acceder a información, tener acceso a información que antes estaba como muy reservada a ciertos espacios físicos y además a ciertas personas que podían ir a esos espacios. Claro. Incluso la misma universidad, ¿no? Es poca, en términos comparativos, es poca la población que accede al nivel superior. Pero en términos de educación es un lugar importantísimo para tener esta equidad. Y la tecnología hace que tú puedas tener acceso a no solo la información, sino a variadas posturas, opiniones. La información últimamente es cada vez más digital. No estoy, por supuesto, en contra de los libros impresos ni nada por el estilo, pero realmente tener este acceso a tecnología digital te permite, ¿no? Sin trasladarte, poder encontrar información que antes no hubieras podido imaginar que existía. Por otro lado, te permite comunicarte también en espacios, en situaciones donde de otra manera, por ejemplo, durante la pandemia no hubiéramos podido continuar con las clases, con la labor educativa, ¿no? Beneficios tienen muchos. Nos permiten no solo consumir información, sino producirla, que eso no es nada sencillo. Es decir, más allá de la producción profesional periodística, tú como ciudadano puedes producir contenido y compartirlo. Y eso es gracias a la tecnología. Antes de estas tecnologías o incluso con la aparición de Internet no se podía hacer eso. Y eran unos pocos los que podían poner su voz para que otros la escucharan, ¿no? Digamos, es un conjunto de herramientas que te permiten, ¿no?, levantar la voz en situaciones donde con tecnologías anteriores no se podía. Por ejemplo, la radio, ¿no? La radio es una tecnología maravillosa, pero no cualquiera puede tener un programa de radio, ¿no? En cambio, pues armarte tu canal de YouTube y exponer lo que tú quieras, sí es posible. Eso trae otros problemas, pero en cierta medida sí es posible. Y además, en el ámbito académico universitario, realmente son maravillosas las herramientas que nos permiten estudiar y nos permiten aprender.
Háblanos de cuáles son esas principales líneas de investigación y de ocupación, no sé si desde la UNAM, desde la DGTIC, en este sentido. Estamos hablando de alfabetización, de contar con herramientas, pero también de terminar con esta brecha. ¿Cuáles son, digamos, esas principales líneas de trabajo en las que están ustedes muy ocupados y, como dices, no de forma reciente, ya tienen amplia experiencia en estos temas? Bueno, desde hace muchos años trabajamos en la DGTIC por la formación de nuestra planta docente de la universidad, para que desarrolle las habilidades digitales que necesita para la docencia. Es decir, podemos todos ser buenos usuarios de nuestro celular para muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente somos buenos para utilizar estas tecnologías como docentes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ahí tenemos un trabajo ya de muchos años. Y otro que es la evaluación, la medición, digamos, del nivel de acceso y de uso de nuestros estudiantes. Por eso te digo que nosotros también en nuestros estudiantes universitarios sabemos que hay distintos niveles de acceso. Eso quedó muy claro en la pandemia, pero sí hay grandes diferencias entre chicas y chicos que cuentan con la tecnología en casa y los que no cuentan con esa tecnología en casa, tienen que salir a buscar. Claro. Antes de la pandemia no se notaba tanto, pero en la pandemia quedó muy claro que los que no tenían el acceso en casa realmente estaban en serias dificultades para poder continuar estudiando, ¿no? Y esto que llamamos el derecho a la educación se vio afectado por la falta de acceso a la tecnología. Eso sí es algo importante. En ese sentido también hemos trabajado mucho por la evaluación diagnóstica del perfil de los estudiantes que llegan a la UNAM, para ver cómo desde la universidad tenemos que apoyar, ¿no? Y consideramos que hay que desarrollar habilidades digitales que llamamos transversales, que son para todos, las que nos permiten acceder a la información, procesarla de alguna manera, producir información nueva, saber encontrar y evaluar información en Internet no es nada sencillo, saber de cuál de todos esos millones de resultados que arroja Google y ahora las herramientas de inteligencia artificial yo puedo estudiar, ¿no? ¿Qué es confiable? ¿Cuáles son confiables? ¿Qué no es confiable? Y un rubro muy importante es si se saben o no proteger en la red. Lo mencionabas al inicio del programa, ¿no? Claro. También hay problemas de seguridad. Y son ámbitos donde nuestros estudiantes tienen necesidades de aprendizaje. Es un tema muy extenso, muy complejo, que además se va enfrentando a nuevas realidades conforme pasa el tiempo y conforme se van desarrollando nuevas tecnologías, claro. Marina, pero cuéntanos cuáles son, digamos, en términos generales, esos factores que pueden contribuir o determinar a tener este desarrollo, esta convivencia en entornos digitales equitativos, seguros, confiables. Bueno, yo creo que la educación es el factor clave, ¿no? Te decía hace ratito, la tecnología ahí está. Es una herramienta, un accesorio. Es herramienta, pues yo creo que la humanidad se ha dedicado desde su inicio a crear tecnología, ¿no? Para facilitarse ciertas actividades, es decir, afilar un palo para poder cortar ya es una tecnología que de alguna manera alivia el esfuerzo de una actividad, ¿no? En el extremo actual tenemos pues ya hasta herramientas que dialogan con nosotros y les podemos decir, oye, pues búscame tal cosa y va y encuentra todo. Pero seguimos siendo los humanos los que podemos hacer o no un uso ético, un uso seguro, generar entornos seguros. Y esto tiene que ver con la educación, porque la educación va mucho más allá del contenido académico que vienen a aprender en la universidad para formarse como profesionistas, ¿no? Sino con el respeto de los valores, el respeto del otro. Nunca vamos a lograr igualdad si no nos educamos todos en el respeto por los demás. Por supuesto, ha habido grandes avances en la universidad, ¿no? En estos momentos ya hace por lo menos un semestre que en muchas facultades es obligación cursar una materia sobre igualdad de género, ¿no? Forma parte ahora ya es de esta educación integral de los estudiantes. Tiene que haber educación, ¿sí? Porque la tecnología por sí misma no va a generar un entorno seguro. Es más,
las mismas cosas de las que somos capaces los humanos en vivo y en directo, las hacemos también en los entornos digitales. Entonces, pues ¿cómo le enseñas a tu hijo a cuidarse, ¿no? Pues se tiene que saber cuidar en las relaciones interpersonales cara a cara, pero también en las relaciones interpersonales mediadas por tecnología. Marina, cuéntanos, ¿cómo impacta, cómo afecta el no tener acceso a estas herramientas? También lo mencionaba al principio, que tiene que ver con el nombrar las cosas que sientes, con el expresar lo que vas viviendo, estas experiencias cotidianas, y el no tener un intermediario. ¿Por qué es importante hacerlo y hacerlo de viva voz en el caso de las mujeres, pensando en esta brecha que se abrió en algún momento? Mira, porque, bueno, hablando ya de mujeres en específico, pues a las mujeres como conjunto, ¿no? Por supuesto hay individualidades, pero no se nos ha dado la voz, ¿no? Es más, siguen existiendo muchísimas mujeres que no tienen voz. Y cuando además le sumas la falta de acceso a estas tecnologías, no solo no tienen voz en su ámbito directo, sino que tampoco se hacen presentes, ¿no? En estos medios que invaden con toda la información, ¿no? Que circula. El hecho de tener voz para una mujer puede ser determinante en su forma de concebirse a sí misma. Nosotros tenemos ya también muchos años en la DGTIC trabajando con adultas mayores, bueno, adultos mayores, porque sí hay señores también, la mayoría son mujeres, y si bien es un curso de cómputo, le llaman ellas, es la clase de cómputo, en realidad es un ejercicio de autoestima, es decir, de reconstruir la autoestima, de mostrar que pueden aprender, que son capaces de aprender a usar tecnología y que son capaces de decir cosas a través de la tecnología. Por eso te decía, no es solamente, bueno, cómo se prende el aparato, sino qué hago con el aparato, cómo lo usas, cómo lo uso. Y cómo lo uso para sentirme segura de que yo también lo puedo usar, no solo en este caso el señor de la casa, o porque a los señores les está pasando lo mismo, claro. No solo a los jóvenes. Es decir, la tecnología es territorio de la juventud desde el punto de vista de los adultos mayores. Entonces es así como que pues yo no entiendo nada, ya no puedo aprender. Y entonces se quedan fuera de muchas posibilidades de interacción. Y nuestra población adulta mayor en México, en el mundo, cada vez es más grande. Cada vez la esperanza de vida es más larga. Y si te quedas fuera de estos medios, te quedas fuera de las interacciones, que son lo que hace pues las relaciones sociales son los que nos hacen humanos, ¿no? Y quedarte fuera es muy problemático, porque te quedas fuera también de la posibilidad de hacer muchas cosas. A medida que el cuerpo, digamos, va perdiendo agilidad, va perdiendo capacidades, sí. Te puedes mantener activo haciendo cosas a través de la tecnología. Y si no tienes ese acceso, pues te estás quedando fuera de esas posibilidades. Y otra vez en la pandemia se notó muchísimo cómo la tecnología fue un medio fantástico para sostener, ¿no?, en el encierro a personas mayores. Marina, nos queda menos de un minutito para terminar, y me gustaría que a manera de cierre nos hablaras justo desde tu experiencia, que has venido trabajando con este avance y con esta inclusión en términos de tecnología y de herramientas digitales, el que ahora la ONU lo ponga sobre la mesa y sea un eje central de una fecha tan importante como el 8M. Bueno, yo creo que es interesante que lo ponga la ONU y lo celebro, porque por todo esto que te decía, por lo que interviene la tecnología en las relaciones sociales, en la relación con el conocimiento y en la relación con el cuidado y el respeto por los demás. Y bueno, básicamente porque las mujeres siempre, históricamente, están rezagadas, ¿no?, con respecto a todos estos accesos. Entonces, me parece que es muy importante, porque además también se trata de promover, que no es cosa de hombres, ¿no?, la tecnología. De hecho, bueno, en la DGTIC, donde yo estoy, somos mitad y mitad, ¿no? Y hay muchas mujeres muy inteligentes, maravillosas, que
dirigen incluso. Y muy activas en estos temas pero también, claro. En realidad no es así, ¿no? Entonces hay que romper también con estos estereotipos de que las mujeres solo pueden hacer determinadas tareas, ¿no? Y pues, los hombres están como reservados para otros. Exacto. Pues eso, sigue siendo una brecha. Las herramientas digitales, la tecnología, por supuesto, son una herramienta útil que puede ser aprovechada en muchos sentidos, ya nos los decías, para alzar la voz, y con eso es suficiente. Esto tendría que ser motivo suficiente para que sea una herramienta inclusiva. Doctora Marina Krysautsky, directora de Innovación en Tecnologías para la Educación de la DGTIC, Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y enhorabuena por estos proyectos de inclusión y de respeto también en los entornos digitales. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, doctora. Importante hablar de estos temas en una fecha como hoy. Y bueno, seguimos hablando de este 8M y TV UNAM ha preparado también al respecto una programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. A partir de hoy, por ejemplo, a las 21 horas, se estrena la serie documental Palabras Clave, una coproducción de esta televisora con el MUAC, donde algunas artistas como Lorena Wolfer, Mónica Mayer y Verónica Gerber hablan del arte contemporáneo en México. Por otro lado, en tiempo de Filmoteca, tenemos el ciclo de cine Mujeres Insumisas. Esto sucede todos los martes de marzo y se estará proyectando también la serie El Mundo Real Mujeres. Tampoco pueden perderse la serie documental El Voto, que se transmite todos los viernes hasta el 24 de marzo a las 19:30 horas, donde se narra cómo se logró el voto de la mujer en Estados Unidos. Una programación muy variada para entendernos y también para reflexionar en torno al universo femenino desde distintos contextos. Pueden consultar los días y horarios de transmisión en nuestro sitio web que está apareciendo en pantalla, www.tv.unam.mx, y también a través de nuestras redes sociales. Y damos un giro a la información ahora para escuchar a Jacobo Dayan, quien esta tarde se refiere al asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Buenas tardes. Presenciamos de nuevo el asesinato ahora de 5 jóvenes en Nuevo Laredo a manos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. De nuevo la respuesta es la misma que se ha venido dando desde el sexenio de Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador repite lo mismo. Se investigará y se llegará a las últimas consecuencias. Repiten que esto se trata de manzanas podridas en lugar de analizar el fenómeno, analizar el modelo de seguridad y buscar investigar a los máximos responsables. En este caso sabemos que ocurrirá lo mismo que en casos anteriores. Se dice que se investigará y después no ocurrirá nada. En el mejor de los casos, los más bajos mandos serán investigados. Repito, se tiene que investigar el fenómeno para cambiar la estrategia y desmilitarizar la seguridad pública. Seguramente eso no ocurrirá. Buenas tardes. En el sur de Jalisco se ha descubierto una nueva especie de luciérnaga que ha sido nombrada en homenaje a uno de los cineastas mexicanos contemporáneos más queridos y talentosos. Veamos de quién se trata en la siguiente nota de UNAM Global. Artefactos dorados con forma de escarabajo o cucarachas que enferman a niños en Nueva York son parte de los mundos fílmicos creados a partir de la fascinación del cineasta tapatío Guillermo del Toro por los insectos. Era un niño muy solitario, jugaba con los insectos, soñaba con historias rarísimas. Debido a esta fijación tan peculiar, los entomólogos de la UNAM Santiago Zaragoza y Giovanni Rodríguez nombraron a una especie nueva de luciérnaga Photinus Guillermo del Toroi. Este bicho café claro habita en los bosques de la Sierra de Tapalpa, al sur de Jalisco, México, y forma parte de las 48 especies de luciérnagas recién registradas en la zona norte y occidente del país. También decidimos, en conjunto, nombrar algunas especies en razón de algunos personajes ilustres del país.
por lo que nombres como Juan Rulfo, Frida Kahlo y Diego Rivera también han sido usados para clasificar cada especie en el estudio publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad. A nivel mundial en riqueza de luciérnagas, solo tras Brasil. Mucho de este conocimiento sobre su diversidad se debe al doctor Santiago. Lleva 30 años trabajando con luciérnagas. Ha descrito ya ahorita cerca de 200 especies de luciérnagas. El descubrimiento de la especie Guillermo del Toroy es el resultado de 3 años de trabajo dedicados a estudiar luciérnagas en la zona norte y occidente del país. La propuesta es conocer qué existe para posteriormente proteger y conservar a las luciérnagas del avance del urbanismo. Conocemos hasta el momento 280 especies, pero estimamos que puede haber cerca de 360 especies todavía. Que sigan los descubrimientos en ámbitos animales, pero también vegetales, como lo hemos platicado durante las últimas semanas aquí en la UNAM Responde. Agradecemos a Erika Ordóñez en la lengua de señas que nos permita llegar a un público más amplio, y agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde del 8M, al que podemos sumarnos de muchas maneras, y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que sigamos haciendo juntos este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.